Llévame a donde vas. Las corridas y maratones van cobrando auge cada día más. Niños, jóvenes y adultos recomiendan este tipo de actividades por los cambios positivos que notan en su vida. Vamos a hablar hoy con ellos para llevarte toda la información para Mañana Plus. Bueno, esta ya es la 14ª carrera que hacemos de 5K, inclusive ya hicimos de 8K. Y la verdad que es apasionante, una vez que empezás ya no terminas más, ¿verdad? Solemos entrenar 3 veces a la semana, nos vamos a Ñuguazú y cuidamos nuestra alimentación. Sí, buenos momentos, y una diversión sana, espectacular. Casi todas las carreras que he corrido a buen nivel han sido bastante difíciles. Esta me costó bastante, sobre todo el último tramo. 75 años, alrededor de 3-4 años estoy siguiendo. Lo más lindo que hay que es de la salud, yo por mi salud. ¿Le cambió de alguna manera la vida, señor? Me cambió muchísimo. Hace mucho bien, el espíritu, físicamente. Y es cuestión de animarse porque yo nunca corrí. Y ahora a mi edad corrí hace 2 meses la primera y esta ya es la tercera. ¿Cuántos años tiene? 6'3", edad eternista. Señora María Tranquilina, ¿cuántos años tiene usted? ¿Puede contar? ¿Por qué no? A esta altura ya no hay que temerla nada. 81 años. Gracias a la corrida yo siento muchas cosas de bueno y por la salud principalmente. Yo tengo mis achaques, pero le pongo en un rincón y me voy corriendo. Llévame a donde vas.